Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Yalomamia de verano. Como siempre, aquí los domingos en la televisión pública, en nuestro lugar, nuestro espacio, en donde nos reunimos para transmitir los valores y la cultura del pueblo judío. Bueno, ya estamos llegando fines de enero, nosotros seguimos transitando estos meses de verano con contenido nuevo, así que les proponemos siempre que nos acompañen aquí durante la próxima hora, que se acomoden en el lugar preferido de casa, el equipo completísimo, y empezamos de esta manera. Esta tarde tenemos el placer de estar en comunicación con el capitán Ronnie Kaplan, que es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante. Capitán Kaplan, muchísimas gracias por esta comunicación. Entendemos además la dificultad, sobre todo en este contexto, la diferencia horaria, así que gracias por este tiempo. Hola Brenda, un gusto estar contigo, gracias por tenerme. Bueno, obviamente la primera de las preguntas que queremos hacerte tiene que ver con este acuerdo que se logró implementar ya desde hace poco más de una semana entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas. ¿Cómo cambió, primero, cómo se logró llegar a este acuerdo? La verdad es que demoró mucho tiempo, pero básicamente maduraron las condiciones para que Hamas no le quede prácticamente otra opción que decidir liberar a nuestros secuestrados de forma paulatina, y va a demorar un tiempo esto, pero fíjate que el combate que tuvimos con Hamas en todos estos últimos 15 meses y con otros entes terroristas en el Medio Oriente son los que hicieron madurar esta situación, que sin lugar a dudas nos hubiese gustado que estén menos tiempo nuestros secuestrados. Queremos que estén el menos tiempo posible, pero ese es el juego que nos pone Hamas. Y hubo un trabajo también muy importante por parte de los Estados Unidos, por parte de Egipto, por parte de Qatar, y ahora estamos en este nuevo acuerdo cese de fuego, ¿verdad?, que tiene en esta primera etapa 42 días. Y obviamente las primeras imágenes de lo que fue este primer intercambio entre secuestrados civiles, estamos hablando de Romy, de Doron, de Emily, por presos palestinos que estaban en cárceles de Israel. Estas imágenes, decía, que recorrieron todo el mundo y que llenaron nuestros corazones. También me imagino que fue una bisagra, ¿no?, después de estos 15 meses en Israel. Te quería preguntar, Ronnie, ¿cómo se vivió ahí? Mira, cuando vimos a Romy, a Doron y a Emily abrazándose con sus mamás, realmente fue un momento que palpitó el corazón de Israel, un momento emotivo, un momento emocionante, un momento realmente histórico. Por un lado, pero por otro lado siempre pensando que quedan otros 94 dentro de la franja de Gaza. Cierta satisfacción por el lado de que seguimos cumpliendo nuestro compromiso y no vamos a descansar hasta que todos y cada uno vuelvan a casa, pero por otro lado también tú sabes que el precio es altísimo que se está pagando en este momento, porque durante esta guerra, en estos últimos 15 meses, cayeron 841 soldados y reservistas de la Fuerza de Defensa de Israel. En este momento tenemos 5.600 heridos, y además también, digamos, los secuestrados nuestros que son recibidos en Israel, nosotros tenemos que liberar a presos palestinos. En realidad estamos recibiendo personas inocentes que fueron secuestradas en pijama, con una fiesta festejando la paz, y liberando asesinos que están en la prisión israelí por una razón concreta. Entonces, aquel día domingo hubieron padres que recibieron hijos en sus brazos luego de 471 días de cautiverio en Gaza, pero hubieron padres también que el asesino de sus hijos fue liberado de la prisión. Ese es el drama, esa es la dificultad, pero eso es lo que cuesta, o eso es lo no negociable en el momento que uno tiene un valor, y es el valor de devolver a todos y cada uno de nuestros secuestrados. Claro, y yo te escuchaba, Ronnie, y tiene que ver, ¿no?, con estos detalles y con este intercambio, ¿no?, que hay que resaltarlo. Se están entregando
civiles que fueron, como vos decías, secuestrados de sus casas, de sus camas, por presos palestinos que en la mayor parte tienen una condena o en otra parte están esperando su condena y que están involucrados en la mayor parte en actos terroristas también, ¿no? Y de ahí que este acuerdo divide y mucho, ¿no? Acá me pasa que me encuentro con amigos y nos ponemos a hablar acerca de las condiciones del acuerdo y es difícil llegar a una conclusión. Obviamente todos queremos que estén los secuestrados en casa con sus familias, eso es lo que deseamos todos, pero digo, esto mismo, estas discusiones, ¿se están también dando en la sociedad de Israel? Sí, sin lugar a dudas, acá en Israel hay una discusión en ese sentido, en las casas, en la política, ni que hablar, pero yo creo que desde el punto de vista sociológico, ¿no? Que cuando una sociedad tiene valores y sobre esos valores erige el resto de sus estrategias, de sus políticas, etcétera, etcétera, es donde, ahí es donde se ve, como quien dice, el verdadero valor de una sociedad, ¿no? Y acá cada una de estas vidas es una vida que podría quedar truncada dentro de la Franja de Gaza. Cada una de estas vidas es una vida que, como dice nuestro Talmud, ¿no? Uno de los libros centrales en la cultura judía, que una vida vale como de todo el universo prácticamente, ¿no? O sea, to- toda la humanidad es lo que vale una vida. El que salva una vida salva a toda la humanidad, así dice. Y esa es la realidad. Y sobre esos valores es donde se erigen todo el resto de los intereses y todo el resto de estos cambios geopolíticos que están sucediendo en el Medio Oriente. El mismo valor, por ejemplo, de nuestro propio comandante en jefe del ejército, que estos días dijo que reconoce su error, que va a vivir con él toda su vida, y ahora que Israel logró revertir esta situación a nivel estratégico y a nivel táctico, ahora sí él decide dar un paso al costado. Esta es nuestra ética de la responsabilidad, esta es nuestra ética de la resiliencia. Y justamente en este sentido, Ronnie, te quería preguntar qué significa para Israel este acuerdo. Yo diría que significa la posibilidad realmente de llegar a un cese de fuego de mucho más tiempo y poder liberar a todos y cada uno de nuestros secuestrados, algo que le debemos a nuestra sociedad civil por la falla colosal que cometimos aquel día 7 de octubre, que realmente no podemos dormir por ella, pero y significa por sobre todas las cosas eh, lo que somos como país, o sea, lo que es nuestra cultura, un país joven de casi 77 años, pero de un pueblo antiguo de casi 4.000 años, que santifica la vida. Y santifica la vida significa que a veces tienen que luchar cientos de miles de soldados para traer la vida de estas chicas que fueron secuestradas, en el caso de Romy de la Fiesta Nova, en el caso de Emily y Dorón del kibutz Faraz. Ronnie, en estos últimos meses se escuchó mucho, ¿no? Entre otras críticas, la crítica de la falta de proporcionalidad, ¿no? Al gobierno de Israel en el marco de la guerra en Gaza. ¿Y qué pasa ahora, no? Mirando puntualmente este acuerdo en donde se intercambian civiles secuestrados desde el 7 de octubre del 2023 contra 30 presos palestinos, contra 50 presos palestinos. ¿Qué pasa ahora en esta proporcionalidad o falta de proporcionalidad? Sí, Brenda, muchas gracias por la pregunta. Mira, la realidad es que para comprender este tipo de guerras, que esta es la guerra urbana más compleja en la historia de la humanidad, hay que ver, por un lado, el hecho de que no es una guerra contra Hamás solamente, ojalá fuese solamente contra Hamás. Es una guerra contra una coalición liderada por Irán y un intento de Hamás que haya una convergencia de frentes, de 7 frentes distintos en la lucha contra Israel, y realmente estuvimos luchando frente a 7 frentes, y la estrategia de Hamás, te diría, tiene como 5 capas. La capa de los túneles, cientos de kilómetros de túneles construidos debajo de zonas densamente pobladas por civiles, los 251 secuestrados que logran tomar el día 7 de octubre, la 18 años de guerra urbana, de mimetizarse, de incrustarse dentro de la población civil, infraestructura y personal militar, terrorista, de tal manera de que utilizan los civiles como escudos humanos,
la penetración de Hamás en las organizaciones internacionales en la Franja de Gaza que hablábamos antes, y una estrategia comunicacional que por un lado intenta aterrorizar a israelíes y mostrarse como libertadores prácticamente, o liberadores en Occidente, en el mundo libre. Uno se pregunta qué libertador toma de rehén a un bebé de 8 meses y medio, pero esa es la realidad. Y frente a eso, esta visión teológica del Islam radical, tanto chiita en el caso de Irán como sunita en el caso de Hamás, que hay que borrar a Israel del mapa. Que teológicamente la interpretación de ellos del Corán dice que la tierra de Israel es Dar al-Harb, es el hogar de la espada o el hogar de la guerra, y quieren establecer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. Creo que Irán y Hamás, si no existiese Israel, se lo inventarían prácticamente, ¿verdad? Porque ellos lo necesitan para llenar de odio y llenar de venganza y de sangre a su población, la revolución islámica, ni que hablar en Irán. Y frente a eso también tener en cuenta, Brenda, para terminar este punto que es bastante amplio, hay que tener en cuenta, como dijimos siempre, que esta guerra para nosotros no es una guerra contra la población civil en Gaza, es una guerra contra Hamás. Por eso ingresó más de 1.35 millones de kilogramos, principalmente comida, ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, y ver también que, vos sabés que los soldados me contaban, que prácticamente todas las casas de la Franja de Gaza tienen un explosivo, una trampa explosiva dentro de los edificios. La cantidad de niños que murieron por esas trampas, niños palestinos, por esas trampas explosivas puestas para los soldados israelíes, la cantidad de gente que murió en la Franja de Gaza por los cohetes lanzados por Hamás, que fallidamente cayeron dentro de la Franja de Gaza, ni que hablar toda esta cuestión de la guerra urbana. Y eso es básicamente, realmente nosotros luchamos según el derecho internacional humanitario, los principios de proporcionalidad, de distinción entre civiles no involucrados en el conflicto, minimizando el daño a ellos y maximizando el daño a terroristas involucrados en el conflicto, y toda la cuestión de la proporcionalidad, que es la ventaja específica que se puede obtener al alcanzar un objetivo específico frente a la cantidad de daño colateral que eso puede llegar a generar. Y Ronnie, cuando también se habla de lo vulnerable que es este acuerdo, no hay que perder de vista que estás negociando con terroristas. Definitivamente, y por eso nosotros, por un lado, tenemos esperanza, porque esa es prácticamente nuestra cédula de identidad. Yo creo, Brenda, que la fe judía está escrita en tiempo futuro, como quien dice, ¿verdad? Y la esperanza está allí, y no perdemos, y no es un optimismo ciego de decir, oh, bueno, va a estar bien, o como a veces se dice en hebreo, Yeh Beseder, sino que es una esperanza que dice, yo voy a hacer que esté bien, nosotros vamos a hacer que esté bien, nosotros estamos trabajando, y al mismo tiempo estamos más preparados que nunca, en la ofensiva y en la defensiva, para cualquier tipo de violación de este acuerdo de cese de fuego por parte de Hamás, o por parte de cualquier otro tipo de entes, digamos, otro tipo de acuerdos que hemos llegado en otros frentes. Estamos preparados en todos y cada uno de los frentes. Estamos luchando también en este momento en el norte de Samaria, así que en ese sentido, con esperanza, pero sin falsas ilusiones. Bien, y por último, Ronnie, agradeciéndote otra vez el tiempo en este contexto en donde entendemos que estás prácticamente las 24 horas atendiendo a todos los medios, te quería pedir algún mensaje para todos los que te están mirando en este momento a través de Yalomamia, y con el único deseo de que todos, absolutamente todos los secuestrados puedan volver a casa con sus familias. Miren, nosotros somos un ejército. Primero que nada, somos un pueblo que sufrió el crimen más horroroso que algún pueblo haya sufrido en la historia, que es el crimen del Holocausto, y aún así nunca perdimos la esperanza y siempre seguimos pensando en tener un futuro de paz, un futuro de Dios. Cuando establecimos acá el judío entre las naciones, el único estado democrático y judío del mundo, tuvimos que poner una cédula de identidad, y esa cédula de identidad la llamamos Atikva, el himno de Israel, la esperanza. No perdemos la esperanza de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion, la tierra de Jerusalén. Y en ese sentido, nosotros estamos luchando para un día tener paz acá en este lugar. Estamos luchando, pero antes de tener paz, tenemos que tener tranquilidad, tenemos que tener seguridad, y queremos que haya paz para todos los pueblos aquí de la zona.
pero no se puede llegar a esa paz mientras Hamás esté en el poder en la Franja de Gaza. Vamos a seguir luchando hasta desmantelarlo desde el punto de vista militar y del punto de vista gubernamental. Y yo les diría que, me quedó largo el mensaje, pero les diría que si el 7 de octubre el eje liderado por Irán y gran parte del mundo radicalista islámico pensaba que era el principio del fin de Israel, hoy podemos decir que quizás sea el principio de la decadencia del eje iraní. Esta no es una guerra solamente contra Hamás, también, pero sino contra una coalición liderada por Irán. Muchas gracias por tenerme. Gracias, Ronnie. Nosotros también nos sumamos a este deseo por la paz. Gracias por estar con nosotros hoy. Hasta luego. Chao, chao. Y el lunes pasado se realizó aquí en AMIA un homenaje en memoria del fiscal Alberto Nisman al cumplirse, ustedes saben, 10 años del momento en el que fue hallado sin vida su cuerpo. Estuvieron presentes y fueron oradores la doctora Sandra Arroyo Salgado, que es jueza federal de San Isidro y además la madre de las 2 hijas del fiscal, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, el periodista Joaquín Morales Solá y también el presidente de nuestra institución, Amos Linetsky. 10 años sin Alberto Nisman. Acaba de terminar acá en la AMIA el acto oficial en su memoria. Contó con oradores como Sandra Arroyo Salgado, la jueza, y la expareja del fiscal. También con el periodista Joaquín Morales Solá. Por supuesto, el presidente de la AMIA, Amos Linetsky, y también el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf. Se los mostramos y lo compartimos con ustedes. El atentado contra la AMIA fue en parte esclarecido con el dictamen que él había presentado en punto a la responsabilidad de una cantidad de responsables del gobierno de Irán de aquel momento, como así también de otros partícipes que él mencionó y respecto de los cuales él pidió las circulares rojas de Interpol que el juez emitió en su momento. Lamentablemente, bueno, su asesinato truncó en parte que él pudiera ver concretado todo el trabajo que venía realizando, y en lo que se refiere a su asesinato, la justicia pudo despejar, incluso hasta la instancia de la Corte, que lo que se está investigando es un asesinato y que ese asesinato estuvo íntimamente vinculado con su función como fiscal federal. Fueron años muy difíciles, sin duda el asesinato de su papá en las circunstancias en que aconteció fue un punto de inflexión en nuestras vidas, fue un antes y un después, nunca más fuimos las mismas, pero gracias a la ayuda, al apoyo, al acompañamiento de mucha gente de bien, que aprovecho la oportunidad para agradecer. Mis hijas hoy, como dije en este homenaje, se convirtieron en mujeres
Yara ya tiene 25 años, Cal acaba de cumplir 18. Son personas de bien que aman la vida, aman la libertad, aman los valores democráticos. Son chicas que aprendieron a vivir sin miedo, no tienen odio, no tienen maldad, no tienen resentimiento, no tienen ansias de venganza. Son chicas estudiosas, trabajadoras, deportistas, que aprendieron del legado de su papá y del ejemplo de quienes somos sus referentes, a que todo en la vida se logra con esfuerzo, con dedicación, con trabajo. Aprendieron a pedir perdón cuando se equivocan y a luchar por lo que quieren y por lo que creen que deben hacer. Es muy doloroso, es muy doloroso. Es el único país donde no se llega a condenar a aquellos que cometieron el acto. El atentado por la bomba y Nisman porque lo mataron. No cabe ninguna duda de que a Nisman lo mataron. Yo de Nisman tengo un recuerdo muy especial porque yo conocí a Nisman fiscal, con el cual discutí muchas veces porque a veces los tiempos de los familiares no es el mismo tiempo de la justicia. Pero conocí a Nisman, papá de sus 2 hijas, conocí a un Nisman luchador y muy defensor de la verdad, y conocí a un Nisman solidario, donde cuando me veía caída me preguntaba cómo yo empezaba cada mañana de mi vida con lo que me había sucedido. Bueno, ahora trato de estar ligada lo más posible a su familia y siempre que voy al cementerio y paso por la tumba de Nisman, le digo gracias y le digo perdón. Gracias por todo lo que hizo y perdón porque murió por la causa AMIA. 10 años de la muerte del fiscal Nisman, ¿cree que algún día habrá justicia para él? Bueno, son 10 años de impunidad, tanto en el atentado que sufrió este edificio como en el asesinato del fiscal Nisman, ¿no? Bueno, yo creo que la Argentina, las instituciones del país tienen una deuda con toda la sociedad, ¿no? No solamente con los familiares de las víctimas y con los familiares del fiscal Nisman, sino con toda la sociedad, que estos casos sean resueltos y que los que fueron responsables que paguen, ¿no? 10 años de un asesinato, de un magnicidio y de la impunidad. Todo esto es cierto. A Alberto Nisman lo mataron. Fue un magnicidio porque era el fiscal más importante del país. Sabemos por la justicia y porque nosotros lo sabíamos desde antes de la justicia que fue un crimen, ahora la justicia lo ratificó, pero también sabemos que no hay culpables. Es un crimen sin culpables. A 10 años de la muerte, no sabemos quién lo mató, no sabemos si fue alguien, una orden que vino de afuera y que el crimen lo cometieron gente de afuera, o si la orden vino de adentro y fueron gente de adentro los que lo mataron. Estamos conmemorando una muerte y estamos reclamando una impunidad. El fiscal tuvo valentía, seamos valientes. Llamó las cosas por su nombre, acusó a aquel gobierno de entonces de haber pactado con Irán y que tiene que dar explicaciones en el banquillo. Entonces hay que dejar de sonreírle a los antisemitas, a los antisionistas, a los que se sentaron un 27 de enero, día de la conmemoración internacional del Holocausto, con un país que llama hoy día a la destrucción de los judíos. Podemos decir que la causa de Nisman es la nuestra, ¿no? Seguro, porque estamos hablando de un fiscal que dedicó su vida a la causa AMIA, su vida a la verdad, su vida a denunciar lo que consideraba correcto sin importarle quién esté del otro lado. Iba hasta el final, como hablamos con la madre del fiscal, que así era en su vida, era trabajador y hacía su trabajo y continuaba y no le importaban las consecuencias. En marzo, 33 años del atentado contra la Embajada de Israel,
en julio, 31 años contra nuestra institución y 10 años, hace 2 días, el sábado 18, del asesinato y de este magnicidio. Tienen en común la impunidad, tienen en común la falta de respuesta, tienen en común la falta de vocación de buscar la verdad, porque todo lo que todos los oradores coincidieron fue en lo vergonzoso de una investigación que tendría que haberse hecho mejor. No puede permitirse un juez o un fiscal que una investigación bajo su cargo se haga con todas esas desprolijidades, lo que muestra una falta de voluntad, no solamente falta de conocimiento o falta del saber de cómo realizar la investigación. Así que esto es lo que estamos denunciando hoy, y estamos denunciando y gritando y alzando la voz de la memoria y de la justicia, y de que queremos vivir en un país con justicia y sin impunidad. Mañana va a ser el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. La Shoah fue la tragedia más grande que vivió la humanidad en el siglo XX. Sabemos que más de 6 millones de judíos fueron asesinados solamente por ser judíos. No importaba si eran hombres, mujeres, niños, ancianos, padres con sus hijos, familias enteras, comunidades en su totalidad fueron aniquiladas. También murieron millones y millones de civiles, murieron minorías. No importa, con no pensar lo mismo, con no tener los mismos supuestos valores y no pertenecer a esa raza aria, ya era suficiente para no tener derecho a vivir. De hecho, la fecha se puso en conmemoración a el día en el cual fue liberado el campo de concentración y exterminio conocido como Auschwitz-Birkenau, en el cual fueron asesinados más de 1 millón de seres humanos. ¿Por qué es importante conmemorar, recordar? En primer lugar, la historia puede volver a ocurrir si no la estudiamos y si no aprendemos de ella. ¿Cómo surge el nazismo? Un movimiento que no toleraba a los distintos. Antes de la famosa Shoah, Holocausto, en el cual se asesinó y exterminó sistemáticamente a la comunidad judía, se mataron personas discapacitadas, personas que no aplicaban al estándar que un ser humano tiene que tener. Ese odio a la vida, esa negación al derecho más simple de existir, es algo que tiene que quedar atrás en la historia de la humanidad. Muchas veces se comparan con diferentes situaciones por no conocer lo que pasó. No fue el único exterminio, lamentablemente, ni del siglo XX ni de la historia de la humanidad. Ahora nosotros como sociedad tenemos que decir nunca más a violar los derechos básicos de un ser humano. Cuando vemos que ocurre una injusticia, también tenemos que hacer algo, porque muchas veces decimos, wow, 6 millones de personas, y de repente cuando matan a otro ser humano para robar, o porque quiero lo que él tiene, o por el motivo que fuere, también eso es una injusticia. Cualquier tipo de injusticia en la cual me excedo y empiezo a pisotear los derechos que aquel que tengo a mi lado, eso ya está mal y tenemos que condenarlo. De pequeñas atrocidades se generan grandes atrocidades. Cuando permitimos pequeñas injusticias, terminan ocurriendo grandes injusticias. El Rav Noah Weinberg dijo, si un ser humano pudo orquestar la matanza de millones de seres humanos y no se conformó con matar, buscó cómo mejorar las técnicas para matar más rápido, con menos recursos, un solo ser humano pudo hacer tanto daño en la humanidad. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos el potencial para hacer lo mismo, pero en sentido opuesto. Del mal tengo que aprender para hacer el bien.
cada uno de nosotros tiene un potencial que permite cambiar la vida de millones de seres humanos. No nos subestimemos, sepamos el verdadero potencial que tenemos y llevémoslos a la práctica para realmente sacar millones de sonrisas, ayudar a millones de personas, contagiar una energía positiva. Cuando yo saludo a alguien, ese alguien saluda a otro y tal vez esa alegría que le generó alegría a muchos. Ese potencial está dentro nuestro. Aprovechemos este día triste de la historia de la humanidad para estudiar lo que ocurrió y proponernos cambiar para siempre. Momento de hacer una pausa muy breve, enseguida vamos a volver y vamos a ir a la casa de Nelson, a su cocina, para conocer cuál es la receta de esta tarde. Además vamos a seguir viajando, así que no se lo pueden perder. Ya volvemos. Y en este caso, decíamos antes de la pausa, que vamos a seguir viajando, porque muchas veces cuando me encuentro con ustedes nos preguntan y nos hacen referencia acerca del viaje que hicimos por algunas de las ciudades que forman parte de la red de juderías de España. Así que vamos a volver a repasar algunas de estas ciudades. Y en este caso, y para comenzar, elegimos volver a visitar la judería de Córdoba. Seguimos recorriendo los caminos de Sefarad, la red de juderías de España. Y hoy llegamos a la ciudad de Córdoba, que está ubicada a 300 kilómetros al sur de Madrid. Córdoba es una ciudad muy especial porque es la única que tiene 4 patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO. Uno de ellos es el casco histórico que contiene al barrio judío, a la judería de Córdoba. Les propongo que me acompañen a recorrer y a visitar algunas de las huellas que forman parte del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico y cultural del pasado sefardí, del legado sefardí en España. Y estamos en la Casa Sefarad, ubicada en pleno corazón de la judería de Córdoba. Y estoy con Ramón, que es historiador, arqueólogo y uno de los referentes de esta casa museo. Gracias, Ramón, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por venir y es un placer teneros aquí. Bueno, ¿por qué? Primero, contame qué es la Casa Sefarad, qué es lo que podemos encontrarnos acá y cuál es el objetivo. Bueno, la Casa de Sefarad es un museo y centro cultural dedicado básicamente a recuperar la memoria de nuestros sefardíes, de nuestros judíos, una presencia sin la cual no se puede explicar el pasado, el presente ni el futuro de nuestro país, de España. Y Ramón, contame por qué la importancia de Córdoba, que la Casa Sefarad aquí está ubicada, bueno, obviamente en el corazón de la judería, y la importancia de Córdoba dentro de la red de juderías de España. Bueno, Córdoba simboliza el brillo, el esplendor de Sefarad bajo dominio musulmán. Cuando pensamos en todo lo que supuso Sefarad, estamos pensando en una civilización, una cultura que nace principalmente en Córdoba en la Edad Media, que luego también se traslada a los reinos cristianos, pero esta es la ciudad
de Hajdain Saprut, de las escuelas talmúdicas de Córdoba, de Maimónides y Rambam y su escuela de medicina. Recién cuando veníamos para acá, estábamos viendo la estatua de Maimónides y aquí estábamos viendo muchos elementos muy interesantes. Y hay una de las salas en donde, a través de especialmente el bordado, por ejemplo, en oro, se puede hacer un hilo que nos lleva desde la época en donde acá había un esplendor de la comunidad judía hasta estos días, hasta la actualidad. Contanos un poco cómo es ese recorrido. Bueno, claro, para nosotros es muy importante visibilizar que Sefarad, aunque parezca completamente desaparecida en la España de hoy, sigue existiendo en tradiciones, en platos de comida, en expresiones de la lengua, y es a través de elementos como el hilo de oro, una tradición de origen judío y que luego ha pervivido pues, en los ropajes de la Iglesia Católica o los trajes de luces de los toreros, pues cómo encontramos esos vínculos, esos puentes que permiten a los españoles de hoy darse cuenta que la tradición sefardí no es ajena, que es parte de lo que somos. Y acá estamos ubicados en esta sala que, es una suerte de recreación de la sinagoga que también está ubicada aquí en Córdoba. Contanos que hay algo muy especial acá en esta sala, Ramón. Claro, esta sala por un lado pretende complementar la visita a la sinagoga de Córdoba, una de las joyas que hacen de Córdoba una ciudad tan importante desde el punto de vista sefardí, pero también es una sala donde se conserva un Sefer Torah que es kosher, que es un regalo de la comunidad de Marrakech y que por lo tanto permite que aquí a veces se celebren servicios, lo cual nos llena de alegría porque no queremos ser un centro anticuario, no queremos ser exclusivamente un centro cultural, sino un centro vivo. No hay comunidad actualmente en Córdoba, en España, pero sí que somos un lugar con las puertas abiertas para recibir y para hacer que la gente se sienta como en casa. Que la casa se viva, decías que la casa se viva, y si hablamos de vivencias, también podemos hablar de música. Hace un ratito estábamos escuchando música sefardí, que era una belleza, y que, veía que había gente que hasta tarareaba un poco, que le sonaba familiar, ¿no? Sí, de hecho, esa idea de no convertir o no reducir la casa de Sefarad a un espacio anticuario, intelectual, hace que nos queramos dirigir al corazón. Este ha sido el planteamiento desde el principio, desde que Sebastián de la Obra, el fundador de la casa, la puso en marcha y sigue siendo su espíritu. Y cantar nos permite llegar al corazón de las personas, porque cantamos las canciones en casa, en familia, también en la sinagoga o en la calle, pero cantamos con los nuestros. Y cantar con nuestro público, cantarle a nuestro público, nos permite llegar de una forma diferente, a lo que permite lo intelectual. Siempre decimos que no solo queremos llegar acá, sino también al corazón, y para eso la música, que mi compañero Alex lo hace muy bien, y Sebastián, el director, también, es algo fundamental. Ramón, desde ya agradeciéndote tu amabilidad y tu tiempo, una última consulta. No nos podemos ir de Córdoba sin antes saber qué cosa o visitar qué lugar. Realmente la huella judía en Córdoba es importante y aún así es muy pequeña. Tenemos la sinagoga del siglo XIV, de cuando ya la judería en Córdoba, la comunidad en Córdoba era más pequeña que en la época de Maimónides. Tenemos este museo, que está en una casa judía del siglo XIV, y tenemos una de las juderías mejor conservadas, sus callejuelas, sus rincones, sus patios. Más allá de eso, Córdoba es una ciudad que tiene una riqueza patrimonial extraordinaria, aunque muchas veces la vemos pero no la conocemos. Si visitamos el Alcázar de los Reyes Cristianos, que es la fortaleza medieval, no vamos a saber que es también la sede donde estuvo la Inquisición durante siglos y estaban sus prisioneros. La mezquita, el puente romano, hay muchísimas cosas para ver, que todas o muchas tienen una historia judía detrás, pero que muchas veces no se recuerda y no se conoce. Por eso, para nosotros, recuperar la memoria es tan importante. Y hablando de la sinagoga, Ramón, ¿qué es lo que nos podés contar de la sinagoga de Córdoba? La sinagoga de Córdoba
es muy curiosa porque es muy pequeña, es muy reducida y se sabe que hubo otras probablemente más grandes. Esta ha sobrevivido precisamente probablemente porque su reducido tamaño la hacía poco útil para otras funciones. Lo más importante que podemos saber es que fue olvidada, como el propio judaísmo, devino iglesia, sede de un gremio, de un sindicato del siglo XVI, un hospital, un jardín de infancia. Sus inscripciones en hebreo se habían cubierto y la gente había olvidado que era una sinagoga, hasta que en el siglo XIX, por accidente, en una reforma, se descubrieron parte de esas inscripciones y ya se declaró monumento nacional. El que la visita hoy en día ve un edificio que solo conserva su estructura y, como curiosidad, decir pues que incluye textos en árabe también de los musulmanes, de los hebreos musulmanes que le hicieron, y la cruz cristiana pintada cuando fue convertida en iglesia. Aunque pueda ser a veces doloroso, también me parece un resumen magnífico de las historias y de la historia de este país. Gracias, Ramón. Nosotros seguimos de esta manera. Momento de conocer cuál es la receta de esta tarde, así que sin perder un segundo más, lo saludamos a Nelson. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes. La receta de hoy te va a encantar, yo sé, y seguramente la vas a hacer vos y todos los amigos en casa. Voy a preparar lahmacun de carne, pero abiertos. No se vayan, que enseguida lo van a ver. אבטיח קר, זהו זה ולא אחרת. גיבוש צנחנים מרקאי, העלים לא, אין לנו ארץ אחרת. ים סוף, ים המלח, ים תיכון, ים כנרת. פיסות יובל לשבת שבאה וחוזרת. רק בחגים אוסף של כוורת. עוד מונדיאל אבל בלי הנבחרת. Shalom amigas y amigos, bienvenidos a la cocina de Shalom Amia de verano. Hoy lahmacun de carne, como recién comenté, pero los abiertos. Ideales para estos calores, acompañamos con una ensalada, puede ser un poco de hummus, alguna bebida espirituosa. Son muy fáciles de hacer, además de ser algo tradicional que a todos nos gusta, y lo podemos hacer de manera doméstica con muy pocos elementos. Miren, voy a empezar. Acá tengo carne picada, que la gracia del lahmacun, tanto cerrado como abierto, es que el relleno sea sabroso. Hay distintas maneras de condimentar. Hay algunos que lo hacen más dulzón, otros más ácidos. Yo voy a arrancar agregándole puré de tomate. Directamente puré de tomate común y corriente a la carne picada. Así todo el puré de tomate. Este en realidad es tomate natural, que lo pelé, lo cociné bastante hasta que se desintegró. Bueno, una vez que le agregamos el puré de tomate, que le va a dar humedad, además de sabor, también le voy a agregar extracto de tomate, que va a resaltar más todavía el sabor del tomate. A ver, que esto quiero rescatar todo. Y esto ya lo voy a ir mezclando muy bien. El puré de tomate, el extracto de tomate van a aligerar la carne picada, va a quedar una mezcla untuosa y va a conservar la humedad. Bueno, ¿qué más le voy a agregar a este relleno, que en realidad sería la cobertura, porque voy a preparar lahmacun abiertos? Le vamos a agregar acá morrón picado, morrón rojo picado. Hay recetas que llevan cebolla rallada o picada. Yo le voy a agregar en este caso el morrón, que también le va a dar un sabor muy rico. Bien mezcladito. Ven que ya la mezcla quedó más fluida, más untuosa. Sí o sí, siempre el lahmacun de carne lleva jugo de limón, que lo va a precocinar.
El limón, si lo vamos a dejar ahora en la heladera un rato, van a ver que la carne, en lugar de ser roja, va a quedar más clarita. Entonces le voy a agregar bien el jugo de bastante limón, que también le da acidez. Hay familias que a esto le agregan mermelada de ciruelas o mermelada de damascos o damascos secos picaditos. Ven cómo ya quedó como un picadillo más untuoso, casi cremoso. Bien mezcladito. Y ahora llega, me faltaba, en lugar de cebolla le voy a agregar ajo. Un poco de ajo, si no les gusta el ajo, lo pueden reemplazar por una cebolla rallada. Ahí está, bien mezcladito. Y ahora viene la parte más importante, que es el condimento. Por supuesto que lleva sal. Vamos a ponerle sal, un poquitito más de sal. Un poquito de pimienta también. El lahmacun no suele ser picante. Y le voy a agregar lo más importante, el barat. Esta mezcla de condimentos, este curry típico de la cocina sefaradí. Se consigue acá en los locales que venden productos kasher, pero este barat me lo trajo Andrea de Israel y está buenísimo. A ver cómo se abre. Ahí está. Un poco, cuidado que el barat es muy invasivo, un poquito nomás, ya le va a dar el sabor típico que tiene el lahmacun. Esto ahora debería de dejarlo 1 hora, 2 horas de hoy para mañana en la heladera y el color cambia y suelta líquido. No lo tiren. Mezclamos todo bien con el resto de la carne. Listo el relleno, ya me voy a poner a darle forma. Ya tengo el relleno descansando en la heladera. La masa es muy fácil, es la masa de pizza común y corriente. Harina, levadura, aceite, sal y agua. Nada más que eso. La dividí en bollitos, depende del tamaño del lahmacun que quieran hacer. Estos bollitos acá son más pequeños, son de 40 gramos. Pesé 1 por 1, los dividí en bollitos, los tapé y los dejé levar. Y ahora con un palo de amasar lo voy a estirar. Pero no es un palo de amasar cualquiera y común. Miren, me lo regalaron en la Keilah de Villa Domínguez, Entre Ríos, la comunidad judía de ahí, una ex colonia agrícola cerca de Villaguay. Aprovecho y le mando un saludo muy grande a su presidente, Alcides, el amigo Pelusa. Y gracias a Bada Keilot, no hace mucho estuve con ellos. Me regalaron este palo de amasar que está pilograbado, hermoso, y lo voy a usar para estirar mis tapas de lahmacun. Acá en la mesada un poquito de harina, agarro un bollito de masa y también un poquito de harina. Es muy importante que esté bien finita la masa y enseguida les doy un tip para que el lahmacun les quede perfecto. Así bien delgadito, queda como un panqueque. Tengan en cuenta que esta masa lleva levadura y en el horno va a levar. Acá tengo la asadera totalmente limpia y seca, no necesita aceite. Ubico uno, un poquito de harina abajo. Es importante, amigos, amigas, trabajar con harina porque si no se nos va a pegar y se va a doblar y va a ser engorroso. Utilizando harina que después el relleno o la cobertura con la carne lo va a absorber y ni se va a notar. Bueno, una vez que tengo todos los discos ya estirados previamente, estoy listo ya para armarlos y mientras tanto voy encendiendo el horno. Ya tengo en esta asadera lugar para 2 lahmacun, el horno está encendido, se está calentando. Les prometí un tip. Miren, antes de ponerle arriba la carne, lo voy a pinchar muy bien. ¿Para qué? Para que no se hinche tanto, que no leve tanto. Es muy parecido a una pizzeta, pero la diferencia es que la masa es delgadita y crujiente. Y arriba la cobertura es tierna y muy sabrosa y jugosa. Así que una vez que yo termine de pinchar, ya voy a ir con la
cobertura con el relleno que lo tuve descansando en la heladera. Miren, soltó líquido, no importa, lo voy mezclando con más. Y ya le pongo una cucharada en el centro de cada uno y lo voy a ir esparciendo con el revés de la cuchara. Así voy esparciendo. Pueden hacerlo más delgadito o menos, pero es importante llegar al borde, ¿sí? Como les comenté recién, no es una pizza, no tiene por qué tener borde. Y voy con el revés de la cuchara esparciendo muy bien. Presta atención, Brenda, es muy fácil de hacer esto. En lugar de vos comprarlo hecho, lo podés hacer en tu casa muy fácil. Así voy haciendo todos los lahmacun. Ya el horno está bien caliente, lo voy a llevar 10 minutos y les muestro cómo quedan. Ya tengo los lahmacun recién horneados, calentitos, me los voy a comer en un ratito con abundante jugo de limón. Es impresionantemente delicioso. Enseguida les paso la receta, así todos lo pueden hacer en sus casas. Para preparar estos tradicionales y deliciosos lahmacun de carne abierto para la masa, que es muy fácil, 400 gramos de harina, 20 gramos de levadura fresca, una cucharadita de sal. Unimos todo con 250 centímetros cúbicos de agua, formamos una masa de pizza. Para estirarla, 150 gramos de harina extra que no lleva la masa para poder formar los discos. Para el relleno vamos a utilizar carne picada kasher, vamos a utilizar 2 dientitos de ajo, extracto de tomate, puré de tomate, y es muy importante sal, pimienta y sobre todo el barat. No dejen de hacerlo, que es un manjar. Y como ustedes saben, mañana es 27 de enero, Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. A 80 años de la llegada del Ejército Rojo a Auschwitz, tenemos infinitas razones para recordar. Sumate a la campaña We Remember. Escribí We Remember en una hoja en blanco. Sácate una foto, compartila en tus redes sociales hasta el 27 de enero utilizando el hashtag We Remember y recordemos. No te olvides etiquetar a las instituciones que forman parte de esta acción. Y ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy. Como siempre, los invitamos a que se queden en la televisión pública. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Shabbat tov. שבו נחיה